Sigo leyendo Cuentos de amor, de locura y de muerte de Horacio Quiroga, página 36. La concurrencia femenina, ganada por la sugestión de oleaje susurrante, oía estremecida. Las chicas nerviosas prestaban sin querer inquieto oído a la ronca voz de los marineros. En proa, una señora muy joven y recién casada se atrevió: ¿no serán águilas? El capitán se sonrió bondadosamente. ¿Qué, señora? Águilas que se ven a la tripulación. Todos se rieron y la joven hizo lo mismo, un poco cortada. Felizmente un pasajero sabía algo de eso. Los miramos curiosamente durante el viaje. Había sido un excelente compañero, admirado por su cuenta y riesgo y hablando poco. Si nos contara, señor, suplicó la joven de las águilas. No tengo inconveniente, asintió el discreto individuo. En 2 palabras, en los mares del norte, como el María Margarita del capitán, encontrábamos una vez un barco a vela. Nuestro rumbo viajábamos también a vela. Nos llevó casi a su lado, al singular aire de abandono que no engaña a un buque lleno de nuestra atención. Y disminuimos la marcha observándolo. Al fin desprendimos una chalupa. A bordo no se halló a nadie. Todo estaba también en perfecto orden, pero la última anotación del diario databa de 4 días atrás, de modo que no sentíamos mayor la impresión. Aún nos reímos un poco de las famosas desapariciones súbitas. 8 de nuestros hombres quedaron a bordo para el gobierno de nuestro buque. Viajaríamos en conserva. Al anochecer aquel nos tomó un poco de camino. Al día siguiente lo alcanzamos, pero no vimos a nadie sobre el puente. Desprendiéndose de nuevo la chalupa y lo que fueron recorriendo en vano el buque, todos habían desaparecido. Ni un objeto fuera de lugar. El mar estaba absolutamente tenso en toda su extensión. En la cocina hervía aún una olla con papas. Como ustedes comprenderán, el terror sustancioso de nuestra gente llegó a su colmo. A la larga, 6 se animaron a llenar el vacío. Yo fui con ellos. Apenas a bordo, mis nuevos compañeros se decidieron a beber para desterrar toda preocupación. Estaban sentados en rueda y a la hora la mayoría cantaba ya. Llegó mediodía y pasó la siesta. A las 4 la brisa cesó y las velas cayeron. Un marinero se acercó a la borda y miró el mar aceitos. Todos se habían levantado paseándose sin ganas ya de hablar. Uno se sentó en un cabo arrodillado y se sacó la camiseta para remendarla. Casi un rato en silencio. De pronto se levantó y lanzó un largo silbido. Sus compañeros se volvieron. Él los miró vagamente, sorprendido también, y se sentó de nuevo. Un momento después dejó la camiseta en el rollo. Avanzó a la borda y se tiró al agua. Al sentir ruido, los otros dieron vuelta a la cabeza con el ceño ligeramente fruncido, pero enseguida parecieron olvidarse del incidente, volviendo a la apatía común. Al rato otro se desperezó, restregándose los ojos, caminando y se tiró al agua. Pasó media hora, el sol iba cayendo. Sentí de pronto que me tocaban en el hombro. ¿Qué hora es? Las 5, respondí. El viejo marinero que se había hecho la pregunta me miró desconfiado, con las manos en los bolsillos. Miró a largo rato mi pantalón distraído. Al fin se tiró al agua. Los 3 que quedaban se acercaron rápidamente y observaron el remolino. Se sentaron en la borda, silbando despacio, con la vista perdida a lo lejos. Uno se bajó y se tendió en el puente cansado. Los otros desaparecieron uno tras otro. A las 6 el último de todos se levantó, se compuso la ropa, apartándose el pelo de la frente, caminó con sueño aún y se tiró al agua. Entonces quedé solo, mirando como un idiota al mar desierto. Todos, sin saber lo que hacían, se habían arrojado al mar. Envueltos en el sonambulismo amoroso que flotaba en el buque. Cuando uno se tira al agua, los otros se volvían momentáneamente preocupados, como si recordaran algo para olvidarse enseguida. Así habían desaparecido todos. Y supongo que lo mismo los del día anterior y los otros los demás de los buques. Eso es todo. Nos quedamos mirando al raro hombre con inexplicable curiosidad. ¿Y usted no sintió nada?, le preguntó Min. Sí, una desgano y obstinación de las mismas ideas, pero nada más. No sé por qué no sentí nada más. Presumo que el motivo es este. En vez de agotarme en una defensa angustiosa y a toda costa contra lo que sentía, como deben de haber hecho todos y aún los marineros sin darse cuenta, acepté sencillamente esa muerte hipnótica, como si estuviese en un lado ya. Algo muy semejante ha pasado sin duda a los centinelas de aquella guardia célebre que noche a noche se ahorcaban. Como el comentario era bastante complicado, nadie respondió. Poco después el narrador se retiraba a su camarote. El capitán lo siguió un rato
de reojo. Farsante, murmuró. Al contrario, dijo el pasajero enfermo que iba a morir a su tierra. Si fuera farsante no había dejado de pensar en eso y se hubiera tirado también al agua, a la deriva. El hombre pisó algo blanduzco y enseguida sintió la mordedura en el pie. Saltó adelante y al volverse con un juramento vio en Yararacuzu que arrollada sobre sí misma esperaba otro ataque. El hombre echó un veloz ojeada a su pie, donde dos gotitas de sangre engrosaban dificultosamente y sacó sangre del machete de la cintura. La víbora vio la amenaza y hundió más la cabeza en el centro mismo de su espiral, pero el machete cayó del lomo dislocándole las vértebras. El hombre se bajó hasta la mordedura, quitó las gotitas de sangre y durante un instante contempló un dolor agudo nacía de los dos puntitos violeta y comenzaba a invadir todo el pie. Apresuradamente se ligó al tobillo con un pañuelo y siguió con la picada hacia su rancho. El dolor en el pie aumentaba con sensación de tirante abultamiento y de pronto el hombre sintió 2 o 3 fulgurantes punzadas que como relámpagos habían irradiado donde la herida hasta la mitad de la pantorrilla. Movía la pierna con dificultad, una mecánica sequedad de garganta, seguida de sed quemante, le arrancó un nuevo juramento. Llegó por fin al rancho y se echó a los brazos con la rueda de un trapiche. Los dos puntitos violetas desaparecían ahora en su monstruosa hinchazón del pie entero. La piel parecía adelgazada y a punto de ceder de tensa. El hombre quiso llamar a su mujer y la voz se quebró en un ronco arrastre de garganta reseca. La sed lo devoraba. Dorotea alcanzó a lanzar un esterno. Dame caña. Su mujer corrió con un vaso lleno, pero el hombre sorbió en 3 tragos, pero no había sentido gusto alguno. Te pedí caña, no agua, rugió de nuevo. Dame caña, pero es caña, Paulino, protestó la mujer espantada. No, me diste agua, quiero caña, te digo. La mujer corrió otra vez, volviendo con la dama Juana. El hombre tragó uno tras otro 2 vasos, pero no sintió nada en la garganta. Bueno, esto se pone feo, murmuró entonces, mirando su pie lívido y a su lustre gangrenoso. Sobre la honda ligadura del pañuelo la carne desbordaba como una monstruosa morcilla. Los dolores fulgurantes se sucedían en continuos relampagueos y llegaban ahora a la ingle. La atroz sequedad de garganta que el aliento parecía caldear más aumentaba a la par. Cuando pretendió incorporarse un fulminante vómito lo mantuvo medio minuto con la frente apoyada en la rueda de palo. Pero el hombre no quería morir y descendiendo hasta la costa subió a su canoa, sentándose en la popa y comenzó a pelear hasta el centro de Paraná. Allí la corriente del río que las inundaciones del Iguazú corre 6 millas, lo llevaría antes las 5 horas a Tacurupucú. El hombre con sobrina energía pudo efectivamente llegar hasta el medio del río, pero allí sus manos dormidas dejaron caer la pala de la canoa y tras un nuevo vómito de sangre esta vez dirigió una mirada al sol que ya trasponía el monte. La pierna entera, hasta medio muslo, era ya un bloque deforme y durísimo que reventaba la ropa. El hombre cortó la ligadura y abrió el pantalón con su cuchillo. El bajo vientre desbordó hinchado, con grandes manchas lívidas y terriblemente doloroso. El hombre pensó que no podía jamás llegar al solo al Tacurupucú y se decidió a pedir ayuda a su compadre Alves, aunque hacía mucho tiempo que estaban disgustados. La corriente del río se precipitaba ahora hasta la costa brasileña y el hombre pudo fácilmente atacar. Se arrastró por la picada en cuesta arriba, pero a los 20 metros exhausto quedó tendido de pecho. Alves gritó con cuanta fuerza pudo y prestó oído en vano. Compadre Alves, no me niegue este favor, clamó de nuevo, alzando la cabeza del suelo. En el silencio de la selva no se oyó un solo rumor. El hombre tuvo aún valor para llegar hasta su canoa y la corriente, cogiéndola de nuevo, la llevó velozmente a la deriva. El Paraná corre allí en el fondo de una inmensa olla, cuyas paredes altas de 100 metros encajonan fúnebremente el río. Desde las orillas bordeadas de negros bloques de asfalto asciende el bosque negro también. Adelante, a los costados, detrás, siempre la tenue muralla lúgubre, en cuyo fondo el río arremolinado se precipita en incesantes borbones de agua fargosa. El paisaje es agresivo y reina en él un silencio de muerte. El atardecer, sin embargo, su belleza sombría y calma cobra de una majestad única.
El sol había caído ya cuando el hombre, semi-tendido en el fondo de la canoa, tuvo un violento escalofrío y de pronto un asombro. Enderezó pesadamente la cabeza, se sentía mejor, la pierna le dolía apenas, la sed disminuía, su pecho libre ya se abría en lenta inspiración. El veneno comenzaba a irse, no había duda, se hallaba casi bien y aunque no tenía fuerzas para mover la mano, contaba con la caída del rocío para reponerse del todo. Calculó que antes de las 3 estaría en Tacurupucú. El bienestar avanzaba y con él una somnolencia llena de recuerdos. No sentía ya nada ni en la pierna ni en el vientre. ¿Viviría ahí aún su compadre Gaón en Tacurupucú? ¿Acaso viera también a su expatrón Mr. Douglas, el servidor de obraje? Llegaría pronto al cielo al poniente, se abría ahora en pantalla de oro y el río se había coloreado también. Desde la costa paraguaya se entenebrecía, el monte dejaba caer sobre el río su frescura crepuscular. En penetrantes efluvios de azafrán inmenso silvestre, una pareja de guacamayos cruzó muy alto y en silencio hacia Paraguay. Allá abajo, sobre el río de oro, la canoa derivaba velozmente, girando a ratos sobre sí misma ante el borbollón de un remolino. El hombre que iba en ella se sentía cada vez mejor y pensaba entre tanto en el tiempo justo que había pasado sin ver a su expatrón Douglas. 3 años, tal vez no tanto, 2 y 9 meses, acaso 8 meses y medio, eso sí seguramente. De pronto sintió que estaba helado hasta el pecho. ¿Qué sería? Y la respiración. El recibidor de Madera Smith y Mr. Douglas Lorenzo Cubilla lo había conocido al Puerto Esperanza el Viernes Santo, viernes y o jueves. El hombre estiró lentamente los dedos de la mano un jueves y cesó de respirar. La insolación. El cachorro salió por la puerta y atravesó el patio con paso recto y perezoso. Se detuvo en el linde de pasto, estiró al monte entrecerrando los ojos, la nariz vibrátil y se sentó tranquilo. Veía la monótona llanura de Chaco con sus alternativas de campo y monte, monte y campo. Sin más color que el crema de pasto y el negro del monte. Este cerraba el horizonte y 200 metros por 3 lados de chacra. Hacia el monte el campo se ensanchaba y extendía en Abra, pero que ineludible línea sombría marcaba a lo lejos. A esa hora temprana el confín ofuscante de luz a mediodía adquiría reposada nitidez. No había una nube ni un soplo de viento bajo la calma del cielo plateado. El campo emanaba tóxica frescura. Que traía una calma pensativa ante la certeza. El otro día de seca, melancolía hacía el mejor compensado trabajo. Milk, el padre del cachorro, cruzó a su vez el patio y se sentó al lado de aquel con perezoso quejido de bienestar. Ambos parecían inmóviles, pues aún había moscas. Olde se miraba hacia rato a la vera del monte, observó: la mañana es fresca. Milk siguió la mirada del cachorro y quedó con la vista fija, parpadeando, triste, adherido. Después de un rato dijo: en aquel árbol hay 2 halcones. Volvieron la vista indiferente a un buey que pasaba y caminaron mirando por costumbre las cosas. Entre tanto, el oriente comenzaba a empurrarse en abanico y el horizonte había perdido ya su matinal precisión. Milk cruzó las patas delanteras y al hacerlo sintió un leve dolor. Miró sus dedos sin moverse, decidiéndose por fin a olfatearlos. El día anterior se había sacado un pique. Y recuerdo lo que había sufrido lamió extensamente el dedo enfermo. No podía caminar, exclamó en conclusión. No lo comprendió lo que se refería, le agregó: hay muchos piques. Esta vez el cachorro comprendió y repuso por su cuenta: después del largo rato hay muchos piques. Uno a otro cayeron de nuevo convencidos. El sol salió y en el primer baño de su luz las pavas del monte lanzaron al aire puro el tumultuoso torpeteo de la charanga. Los perros dorados al sol oblicuo entornaron los ojos, dulcificando su molicie. En beato pestañeó. Poco a poco la pareja aumentó con la llegada de los otros compañeros. Diga el taciturno preferido, Prince, cuyo labio superior partido por un cuatí dejaba ver los dientes, e hizo de nombre indígena. Los 5 fox terriers tendidos y beatos de bienestar durmieron. Al cabo de una hora irguieron la cabeza. Por el lado opuesto del bizarro rancho de 2 pisos, el interior de barro y el alto de madera con corredores y barandal de chalet.
Habían sentido los pasos de su dueño que bajaba la escalera. Mr. Jones, la toalla al hombro, se detuvo un momento en la esquina del rancho y miró al sol alto. Ya tenía aún la mirada muerta y el labio pendiente tras su solitaria velada de whisky más prolongada que las habituales. Mientras se lavaba, los perros se acercaron y le faltaron las botas, meneando con pereza el rabo. Con las fieras amaestradas, los perros conocen el mejor indicio de borrachera en su amo. Alejáronse con lentitud a echarse de nuevo al sol, pero el calor creciente les hizo presto abandonar aquel por la sombra de los corredores. El día avanzaba igual a los precedentes de todo el mes seco lípido, con 14 horas de sol calcinante que parecía mantener el cielo en fusión, y que en un instante resquebrajaba la tierra mojada en costas blanquecinas. Mr. Jones fue a Chacra mirando el trabajo el día anterior, retornó al rancho. En toda esa mañana no hizo nada, almorzó y subió a dormir la siesta. Los peones volvieron a las 12 al carpintón, no obstante la hora de fuego, pues los yuyos no dejaban al algodón. Tras ellos fueron los perros, muy amigos del cultivo desde el invierno pasado, cuando aprendieron a disputar a los halcones los gusanos blancos que levantaba el arado. Cada perro se echó bajo su almohadonero, acompañando de un jadeo los golpes sordos del asado. Entre tanto el calor crecía en el paisaje silencioso y enqueciente del sol. El aire vibraba a todos lados, dañando la vista. La tierra removida exhalaba de horno que los peones soportaban sobre la cabeza, envuelta hasta las orejas en el flotante pañuelo con el motivo de sus trabajos de chacra. Los perros cambiaban a cada rata de planta en procura de más fresca sombra. Tendía a ser largo, pero la fatiga los obligaba a sentarse sobre las patas traseras para respirar mejor. Reverberaba ahora delante de ellos un pequeño páramo de greda que ni siquiera se había intentado arar. Allí el cachorro vio de pronto a Mr. Jones sentado sobre un tronco que miraba fijamente. Él se puso de pie meneando el rabo, los dos levantándose también fervorizados. Ese patón, dijo el cachorro, sorprendido de la actitud de aquellos. No, no se replicó Dick. Los 4 perros estaban apiñados, rugiendo sordamente sin apartar los ojos de Mr. Jones, que continuaba inmóvil mirándolos. El cachorro incrédulo fue a avanzar, pero Prince le demostró los dientes. No es él, es la muerte. El cachorro se erizó de miedo y retrocedió al grupo. ¿Ese patrón muerto? Preguntó ansiosamente. Los otros, sin responder, le rompieron a ladrar con furia, siempre en actitud tenebrosa, pero Mr. Jones se desvanecía ya en el aire ondulante. Al oír el ladrido, los peones habían levantado la vista sin distinguir nada. Giraron la cabeza para ver si había entrado algún caballo a la chacra y se doblaron de nuevo. Los Frogterries volvieron al paso del rancho. El cachorro erizado aún se adelantaba y retrocedía con cortos trotes nerviosos, y supo la experiencia de sus compañeros que cuando una cosa va a morir aparece antes. ¿Y cómo saben que ese que vimos no era el patrón vivo?, preguntó. Porque no era él, le respondieron disciplientes. Luego la muerte y con ella el cambio de dueño. Las miserias, las patadas estaban sobre ellos. Pasaron el resto de la tarde al lado de su patrón, sombríos y alerta. Al menor ruido gruñían sin saber hacia dónde. Por fin el sol se hundió tras el negro palpar del arroyo y la calma de la noche planteaba. Los perros se estacionaron alrededor del rancho, en cuyo piso alto misterioso comenzaba su velada de whisky. A medianoche oyeron sus pasos, luego la caída de las botas en el piso de tablas y la luz se apagó. Los perros entonces sintieron más el próximo cambio de dueño, y solos, al pie de la casa dormida, comenzaron a llorar. Lloraban en coro, volcando sus sollozos convulsivos y secos, como masticados en un ahido de desolación, que la voz cazadora de Piddins sostenía, mientras los otros tomaban el sollozo de nuevo. El cachorro solo podría ladrar. La noche avanzaba y los 4 perros de edad, agrupados a la luz de la luna, el hocico extendido y hinchado de lamentos, bien alimentados y acariciados por el daño que iban a perder, continuaban llorando a lo largo de su doméstica miseria. A la mañana siguiente, Mr. Jones fue él mismo a buscar las mulas y las unció a la carpidora, trabajando hasta las 9. No estaba satisfecho. Sin embargo, fuera de que la tierra no había sido nunca bien rastreada, las cuchillas no tenían filo, y con el paso rápido de las mulas, la carpidora saltaba. Volvió con esta y afiló sus rejas, pero el tornillo en que ya al comprar la máquina había notado una falla. Se rompió al armarla. Mandó a un peón de obraje próximo, recomendándole cuidara del caballo, un buen animal pero asolado. Alzó la cabeza al sol frunciente de mediodía e insistió en que galoparan un momento. Almorzó enseguida y subió. Los perros, que en la mañana no habían dejado un segundo a su patrón, se quedaron en los corredores. La siesta pesada, agobiada de luz y silencio, todo el contorno estaba brumoso por las quemazones.
Alrededor del ancho la tierra blanquecina del patio deslumbraba por el sol a plomo, parecía desplumarse entre hervor que adormecía los ojos palpitentes de los fox terriers. No ha aparecido más, dijo Milk. Old, al oír aparecido, levantó vivamente las orejas, incitado por la evocación. El cachorro se puso en pie y ladró, buscando a qué. A rato cayó, entregándose con sus compañeros a su defensiva cacería de moscas. No vino más, agregó Isundú. Había una lagartija bajo el raigón, recordó por primera vez Prince. Una gallina, el pico abierto y las patas apartadas del cuerpo, cruzó el patio incandescente con su pesado trote de calor. Prince la siguió perezosamente con la vista y saltó de golpe. ¡Bien otra vez! Gritó. Por el monte del patio avanzaba solo el caballo en que había ido el peón. Los perros se arquearon sobre las patas, ladrando con furia a la muerte que se acercaba. El caballo caminaba con la cabeza baja, aparentemente indeciso sobre el rumbo que debía seguir. Al pasar frente al rancho, dio unos cuantos pasos en dirección al pozo y se desvaneció progresivamente en la cruda luz. Mr. Jones bajó. No tenía dueño. No tenía sueño. Disponíase a proseguir al montaje de la carpintora, cuando vio llegar inesperadamente al peón a caballo. A pesar de su orden, tenía que haber galopado para volver a esa hora. Apenas libre y concluida su misión, el pobre caballo, en cuyos ijares era posible contar los latidos, tembló agachando la cabeza y cayó de costado. Mr. Jones mandó a la chacra, todavía de sombrero y rebenque, al peón para no echarlos y continuaba oyendo sus jesuitas disculpas. Pero los perros estaban contentos. La muerte que buscaba su patrón se había conformado con el caballo. Sentíanse alegres, libres de preocupación y, en consecuencia, disponíanse a ir a la chacra tras el peón. Cuando oyeron a Mr. Jones que le gritaba, pidiéndole el tornillo, no había tornillo, el almacén estaba cerrado. El encargado dormía, etc. Mr. Jones, sin replicar, descolgó su casco y salió él mismo en busca del utensilio. Resistía el sol como un peón y el paseo era maravilloso contra su mal humor. Los perros salieron con él, pero se detuvieron a la sombra del primer algarrobo. Hacía demasiado calor. Desde allí, firmes en las patas, el ceño contraído y atento, veían alejarse a su patrón. Al fin el temor a la soledad pudo más y con agobiado trote siguieron tras él. Mr. Jones obtuvo su tornillo y volvió, para cortar distancia, desde luego, evitando la polvorienta curva del camino, marchó en línea recta a su chacra. Llegó al rancho y se internó en el pajonal, el diluviano pajonal del Saladito, que ha crecido, secado y retoñado, desde que hay paja en el mundo, sin conocer fuego. Las matas, arqueadas en bóveda a la altura del pecho, se entrelazaban en bloques macizos. La tarea de cruzarlos sería ya con un día fresco. Era muy dura esa hora. Mr. George lo atravesó, sin embargo, braceando entre la paja restallante y polvorienta por el barrio que dejaban las crecientes, ahogado de fatiga y acres vaos de nitratos. Salió por fin y se detuvo en la linde, pero era imposible permanecer quieto bajo ese sol y ese cansancio. Marchó de nuevo. Al calor quemante que crecía sin cesar desde 3 días atrás, agregábase ahora el sofocamiento del tiempo descompuesto. El cielo estaba blanco y no se sentía un soplo de viento. El aire faltaba, con angustia cardíaca que no permitía concluir la respiración. Mr. Jones adquirió el convencimiento de que había traspasado su límite de resistencia. Desde hace rato le golpeaba en los oídos el latido de sus carótidas. Sentíase en el aire, como si dentro de la cabeza le empujaran el cráneo hacia arriba. Se marcaba mirando el pasto, apresuró la marcha para acabar con eso de una vez, y de pronto volvió en sí y se halló en distinto paraje. Había caminado media cuadra sin darse cuenta de nada. Miró atrás y la cabeza se le fue en nuevo vértigo. Entretanto, los perros seguían tras él, trotando con toda la lengua de fuera, a veces asfixiados. Deteníanse en la sombra de un espantillo, se sentaban precipitando su jadeo, para volver enseguida al tormento del sol. Al fin, como la casa estaba ya próxima, apuraron el trote. Fue en ese momento cuando Old, que iba adelante, vio tras el alambrado de la chacra a Mr. Jones, vestido de blanco, que caminaba hacia ellos. El cachorro, con súbito recuerdo, volvió la cabeza a su patrón y confrontó. ¡La muerte! ¡La muerte! Aulló.
Los otros lo habían visto también, y ladraban erizados. Vieron que Mr. Jones atravesaba el alarmado, y por un instante creyeron que se iba a equivocar, pero al llegar a 100 metros se detuvo, miró al grupo con sus ojos celestes y marchó adelante. —¡Que no camine ligero el patrón! —exclamó Prince. —¡Va a tropezar con él! —aullaron todos. En efecto, el otro, tras el breve hesitación, había avanzado, pero no directamente sobre ellos como antes, sino en línea oblicua y en apariencia errónea, pero que debía llevarlo justo al encuentro de Mr. Jones. Los perros comprendieron que esta vez todo concluida, porque su patrón continuaba caminando al igual paso, con un autómata, sin darse cuenta de nada. El otro llegaba ya. Los perros hundieron el rabo y corrieron de costado aullando. Pasó un segundo y el encuentro se produjo. Mr. Jones se detuvo, giró sobre sí mismo y se desplomó. Los peones que lo vieron caer lo llevaron a prisa al rancho, que fue inútil todo el agua. Murió sin volver en sí. Mr. Moore, su hermano materno, fue allá desde Buenos Aires. Estuvo 1 hora en la chacra y en 4 días liquidó todo, volviéndose enseguida al sur. Los indios se repartieron los perros, que vivieron en adelante flacos y sarnosos, e iban todas las noches con hambriento sigilo a robar espigas de maíz en las chacras ajenas. El alambre de púa. Durante 15 días el caballo alazán había buscado en vano la celda en donde su compañero se escapaba al potrero, el formidable cerco de Capuera, desmonte que había rebrotado inexplicable. No permitía paso ni aun a la cabeza del caballo. Evidentemente no era por ahí por donde el Malacara pasaba. El alazán recorría otra vez la chacra, trotando inquieto con la cabeza alerta. De la profundidad del monte, el Malacara respondía a los relinchos vibrantes de su compañero, con los suyos cortos y rápidos, en que había una fraternal promesa de abundante comida. Lo más irritante para el alazán era que el Malacara reaparecía 2 o 3 veces en el día para beber. Prometíase aquel entonces no abandonar un instante a su compañero, y durante algunas horas, en efecto, la pareja pastaba en admirable conserva, pero de pronto el Malacara, con su soga a rastra, se internaba en el chircal, y cuando el alazán, al darse cuenta de su soledad, se lanzaba en su persecución, hallaba el monte inexplicable. Esto sí, de adentro, muy cerca aún, el maligno Malacara respondía a sus desesperados relinchos con un relincho a boca llena. Hasta que esa mañana el viejo alazán halló la brecha muy sencillamente cruzando por frente el chircal, que desde el monte avanzaba 50 metros en el campo. Vio un vago sendero que lo condujo en perfecta línea oblicua al monte. Allí estaba el Malacara, deshojando árboles. La cosa era muy simple. El Malacara, cruzando un día el chircal, había hallado la brecha abierta en el monte con un incenso desarraigado. Repitió su avance a través del chircal, hasta llegar a conocer perfectamente la entrada del túnel. Entonces usó del viejo camino que con el alazán habían formado a lo largo de la línea del monte. Y aquí estaba la causa del trastorno de alazán. La entrada de su senda formaba una línea sumamente oblicua con el camino de los caballos, de modo que el alazán, acostumbrado a recorrer este de sur a norte, jamás de norte a sur, no hubiera hallado jamás la brecha. En un instante el viejo caballo estuvo unido a su compañero, y juntos entonces, sin más preocupación que la de despuntar torpemente las palmeras jóvenes, los caballos decidieron alejarse del malhadado potrero que sabían ya de memoria. El monte, sumamente raleado, permitía un fácil avance aún a caballos. Del bosque no quedaba en verdad sino una franja de 200 metros de ancho. Tras él, una copuera de 2 años se empenechaba de tabaco salvaje. El viejo alazán, que en su juventud había cotorreado capueras hasta vivir perdido 6 meses en ellas, dirigió la marcha, y en media hora los tabacos inmediatos quedaron desnudos de hojas hasta donde alzaba un pescuezo de caballo. Caminando, comiendo, curiosando, el alazán y el Malacara cruzaron la capuera hasta que un alambrado los detuvo. —Un alambrado —dijo el alazán. —Sí, alambrado —asintió el Malacara. Y ambos, pasando la cabeza sobre el hilo superior, contemplaron atentamente. Desde allí se veía un alto pastizal de viejo rosado, blanco por la helada, un bananal y una planación nueva. Todo ello poco tentador, sin duda, pero los caballos entendían bien,
pretendían ver eso, y uno tras otro siguieron el alambrado a la derecha. 2 minutos después pasaban. Un árbol, seco en pie por el fuego, había caído sobre los hilos. Atravesaron la blancura del pasto helado en sus pasos que no sonaban, y borboteando el rojizo bananal, quemando por la escarcha, vieron entonces de cerca que eran aquellas plantas nuevas.